Muy buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Alberto. Pues bien. Muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que la agenda además has venido corriendo de otra reunión y vienes corriendo a atenderme, así que de verdad muchísimas gracias, como siempre, por tu atención. Nada, yo, oye, encantada, encantada de hacerte confidencias. Pues la primera pregunta es, Carolina Roca, ya sé que tienes dos gorras, ¿no? Tienes tu gorra como directora general de Grupo Roca y tu gorra como vicepresidenta de Asprima. La primera que te voy a hacer es como Grupo Roca, cuéntanos cómo en Grupo Roca estáis viviendo todo este proceso y en el caso de que lo hubiera, qué tipo de aprendizajes habéis hecho y cómo está variando o no vuestra política o vuestra estrategia de empresa. Bueno, pues la verdad es que nosotros hemos ido sufriendo yo diría, de más a menos el proceso pandemia. También es cierto que nosotros somos promotora constructora, entonces nos afecta mucho la pata de cómo nos va en las obras, ¿no? Y bueno, desde que estalló la pandemia, pues sí que es cierto que dentro de todo nuestra actividad solo se quedó parada durante 15 días y las obras que llevábamos en curso pues han ido sufriendo pequeños retrasos, sobre todo fundamentalmente de suministros. Ha habido problemas de mano de obra también por la inseguridad sanitaria, por la implementación de todos las EPIs y sistemas de seguridad en obra. Pero digamos que a todo lo pasado ya, o sea, 6 meses después, acumulamos escasamente, no llega al mes, de verdad, de retraso en las obras que llevamos en curso. Y se puede decir Eh, que aquel escenario está como olvidado, que ya las obras tienen un ritmo normal y ya no hay afección por la situación actual, ¿no? se puede decir que sí, excepto en lo que ya te digo, o sea, en lo que se sigue notando es en lo que es más instalaciones o, por ejemplo, aparatos elevadores, ascensores, o sea, lo que conlleva, digamos, un montaje a lo mejor más complejo, se les retrasa ya de por sí en fábrica los suministros, pero sin embargo lo que es mano de obra in situ y no estamos sufriendo muchísimo. Luego, aparte, sí que es cierto que se han retomado una cantidad importante de las obras que estaban en curso, pero no el 100%. Entonces, también se ha notado eso en disponibilidad de mano de obra. Hay mano de obra que a lo mejor o que estaba ya contratada para entrar en determinada obra que acaba no entrando y puedes reforzar tu obra con ella, ¿no? O Y en sea la, que en la- en la pata promotora, Carolina, en la parte que tiene que ver con ventas, pre-reservas, reservas, entregas, ¿cómo estáis ahora o cómo lo estáis viendo después del episodio? a ver, también nosotros tenemos, de las distintas promociones, tenemos distintas etapas de comercialización, ¿no? Entonces, la menos damnificada, desde luego, es la promoción que estaba ya en curso con el 100% vendido, que en nuestro caso también es cierto que, claro, al ser vivienda a precio asequible, llegamos quizá a ese 100% de ventas antes que otro tipo de promociones. Ujú. En ese tipo de ventas no se ha producido ni una sola baja, Ni sino una sola ni baja. una sola baja. Es decir, contratos firmados, no ha habido ni una sola rescisión, ¿vale? Ahora te contaré cuál es el problema esa primera, de los que están en esa primera fase, que es la menos damnificada. La segunda fase son aquellos que estaban con reserva realizada y que tenían que transformar en contrato, ¿vale? Durante los meses de confinamiento no se transformó, lógicamente, ni una sola reserva en contratos, pero también una vez reabiertas las oficinas comerciales, no se cayó ni una sola reserva, que eso también es muy importante, y se han traducido un 80% de las reservas que teníamos en firma de contrato. Es decir, durante los meses de septiembre, bueno, julio, agosto hicimos más bien parón, pero julio y septiembre hemos firmado muchos contratos. Ya digo, el 80% de las reservas que teníamos formalizadas previo a la pandemia, Había previo a que marzo. firmar. Ya, Había desde que luego. firmar, Luego, querían lo que firmar. pasa es que luego viene el tercer estrato, que ese sí que es
las nuevas ventas, ¿no? La formalización de nuevas reservas. Y ahí, pues, hemos estado relativamente bien, relativamente bien, digamos, en el mes de julio, porque yo creo que la gente salió con ganas, ¿no? Incluso te diría que agosto, pero en septiembre sí que es cierto que hemos visto, se ha ralentizado el ritmo de reservas. Y en ese tercer estrato que realiza la reserva aún tiene que pasar un escollo muy importante, que es que nosotros, bueno, como la inmensa mayoría de los promotores, antes de firmar el contrato de compraventa, hacemos que el cliente pase por la entidad financiera para que le dé el visto bueno a la futura subrogación, ¿no? No compromete al banco a subrogar, pero sí Que que luego no haya establece problemas ni que nada. si mantiene esas condiciones económicas, subrogará. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la diferencia entre el primer estrato y el tercero, el primer estrato, que es no ha habido ninguna baja, todo el mundo sigue con el contrato, tal, ahora llega el momento de la verdad. Esas personas tenían un prescoring bancario aprobado, porque los clientes lo ven como he aprobado, como si fuera la selectividad, ¿no? Aprobado pre-pandemia. Hay un porcentaje de esa demanda de esos clientes con contrato firmado pues muy equiparable a lo que es la media de la población, o sea, yo creo que entre un 30 y un 40% que ha cambiado su situación económica, tiene un porcentaje, o sea, está inerte en un porcentaje, cese de actividad en caso de autónomos, en fin, si son dos, pues a lo mejor uno sí, pero el otro no, en fin, que ahora es el momento de la verdad en la que vamos a entregar una promoción, viene el momento en el que el banco se tiene que retratar y decir, pues bueno, en situación normal, aquellas personas que hubieran cambiado su situación o su solvencia económica, probablemente el banco no les subrogaría. Bueno, pues ahora hay que ver si el banco es un poco proclive a hacer un poco de flexibilización de su estudio de riesgos y proceder a las subrogaciones para no provocar un mal muchísimo mayor, ¿no? Porque es que ya aún generaríamos un problema nuevo, que es deshacer ventas, ¿no? Por no poder acceder a la financiación. Yo creo que en ese sentido, por lo que veo, escucho, y todavía no te puedo decir por lo que me está pasando a mí, a lo mejor dentro de un mes hablamos y Hablaremos. creo que las entidades más o menos, las 5 o 4, ya no hay muchas más, se están comportando y están, digamos, haciendo un análisis flexible teniendo en cuenta la situación coyuntural, no dándola por estructural, ¿no? Y están aceptando esas subrogaciones, que es distinto a los que están en el tercer estrato, los que hacen la reserva ahora y tienen que pasar ese primer prescoring. Claro. Ahí ya la entidad se Más pone más estricta. selectiva, claro, porque dice, oye, no, tráeme un cliente que no... Yo sí sirven de algo estas confidencias que tenemos con muchos de vosotros. Yo creo que ya llevamos 16, 20 confidencias hechas. La gran mayoría, Calla, o sea que estoy ahí la número 17, para mí Alberto. eres siempre la primera, Carolina, ya lo sabes, pero tu agenda está hasta arriba porque te recuerdo que Dime, hemos dime. tenido que cancelar una, Sí, sí, ¿vale? sí, toda la razón, toda la razón. Y además Sí, está venga. grabado. No, si te sirven las confidencias que estamos teniendo, en la gran mayoría todos los interlocutores me están comentando que las bajas han sido inferiores siempre a un 2%, en algunos casos ninguna baja a la hora de escriturar y en algunos casos bajas anecdóticas de 1, 2, otro por un tema de blanqueo de capitales que no pasaba y entonces no es culpa ni del COVID de nadie, es que no pasabas blanqueo, otro por un tema de la muerte de una persona, o sea, quiero decir que son cosas que también teníamos en épocas pre, ¿no? Si hay un antes y un después, ¿no? Entonces, si te sirve a lo mejor esa ayuda por lo menos para pensar que todo va a ir bien, pues que al menos la experiencia de los que han pasado por aquí es que no ha habido un volumen importante, ni muchísimo menos medio, de cancelaciones a la hora de escriturar, ¿vale? Así que esperemos que esa tercera fase la llevéis con éxito, pero por supuesto hablaremos. Una última pregunta sobre tu gorro Roca, ¿vale? Antes de pasar a tu gorro sector. ¿Ha cambiado en algo la estrategia? Tanto en cuanto a tipo de producto, ubicaciones o ritmo de sacar proyectos adelante. ¿Ha cambiado en algo en la estrategia? Lo digo porque has comentado que sí estoy empezando a ver que la parte del ciclo inicial, el de hacer reservas, va más lenta. Uno podría pensar que en vivienda asequible no tendría por qué, pero también podría pensar que el tipo de comprador de vivienda asequible ha sido el más damnificado por los ERTES, etcétera. El otro día, sin embargo, nos decía Ángel de Acciona que decía que la vivienda de nivel alto, de nivel adquisitivo alto, también estaba alargando sus procesos de decisión. Entonces, ¿habéis cambiado en algo la estrategia? A ver, nosotros
la verdad es que no hemos cambiado la estrategia, pero yo siempre digo que somos una rara avis del sector, ¿eh? O sea, nosotros es que tenemos una estrategia muy concreta y que además no variamos y llevamos 50 años sin variar. Es decir, nuestra estrategia es un nivel de producción muy fijo, independientemente del ciclo inmobiliario en el que nos encontremos, ¿no? O sea, independientemente de, y estoy hablando ya de Grupo Roca, 50 años de 30 antigüedad, años. operando en 4 comunidades autónomas, pues de verdad que analizando las viviendas entregadas de media anualmente, pues es que estamos prácticamente igual en la crisis del 92, en la crisis del 73, en el boom del 2000, en la crisis 2008, o sea, realmente nuestro nivel de producción es prácticamente el mismo. Quizá Bien. lo único que varía un poco es que cuando estamos en época más, digamos, álgida, puesto que el precio de nuestra materia prima sube, o sea, el precio del suelo sube, quizá vendemos un poquito más, a un precio un poquito más elevado, pero te estoy diciendo que a lo mejor en época álgida agotamos precios máximos de vivienda protegida, en época no álgida pues tenemos que vender por debajo incluso de precio máximo de vivienda protegida, pero en realidad es porque también hemos adquirido el suelo por debajo del precio Debajo de... máximo de vivienda protegida. Es decir, que nos movemos siempre en unos estándares muy aburridos, si quieres que, pero muy prudentes. Entonces, nuestra estrategia ahora, pues si quieres que te diga la verdad, yo creo que cuando vienen estos momentos quizá es más el decir, quizá incluso incrementamos nuestra actividad productiva porque hay más presión de necesidad de vivienda a precio asequible, ¿no? De determinados estratos sociales que en otros momentos no girarían la mirada hacia nuestra vivienda, cuando vienen tiempos más difíciles sí que lo hacen, ¿no? Pero bueno, con esto no quiero decir para nada que me vaya a sentir reforzada, no. Soy muy consciente de que vienen momentos muy duros y que el poder adquisitivo de toda la demanda en general, da igual que estamos hablando de clase media, clase alta o alto standing, se va a ver perjudicada, va a minorar su solvencia y entonces en nosotros está el estar muy encima de los costes de producción para poder conseguir poner en el mercado viviendas a un precio que la demanda, con su situación que ya no sé si va a ser coyuntural o estructural, pues pueda cruzar la oferta con la demanda. Al fin y al cabo es el ABC, ¿no? de un negocio. Cambiamos de sombrero y nos vamos al mundo Esprima o al mundo representación y conocimiento del sector, ya no tanto del caso específico de Grupo Roca. Has comentado que los bancos hay que ver si nos van a empezar a ser un poco más flexibles a la hora de escriturar, que ya no lo están empezando a ser en el pre-scoring, pero vamos un paso todavía más atrás y es en el lanzamiento de nuevos proyectos. Yo siempre digo que el mundo promotor tiene como dos ruedas, ¿no? El de las grandes promotoras que van con fondos internacionales, con un loan to value no superior a un 50% y con pecho por delante, y luego el otro 85% del sector en número de producción de viviendas, que es el promotor mediano, pequeño, que hace. ¿Cómo ves en esas dos ruedas que puede afectar todos estos cambios que oímos, PIBs, paros, crisis, no crisis, junta? ¿Cómo desde Asprima lo veis? Hombre, pues desde Asprima nos preocupa muchísimo la pata financiación otra vez. O sea, quiero decir que digamos que ya habíamos solventado un poquito lo que era la auténtica escasez de financiación que tuvimos, que tampoco estoy hablando del Pleistoceno, pero es que en el 2012, 13 y 14 era imposible firmar un préstamo promotor. No había financiación. Yo recuerdo de ir y sentarme con los... Y me decían, pero que no me puedo creer, Carolina, que me vengas a pedir un préstamo promotor. Era como... Y era muy complejo. Y esto estoy hablando que no han pasado ni 6 años, ¿no? Yo creo que... Espero que no nos volvamos a encontrar en esa situación de auténtica carestía. Yo creo que no va a ser así, porque aquella carestía no se debía a un problema de solvencia de la demanda, ni siquiera a un problema de solvencia del promotor, sino que se debía más bien a un problema
de solvencia de la entidad financiera, o sea, un problema endémico que tenían las entidades financieras con el riesgo tóxico que suponía la deuda promotor, ¿no? Entonces, ese factor ahora no se da. Entonces, confiamos en que no vuelva a haber una cerrazón absoluta de no se financia un solo proyecto, promoción, construcción, sino todo lo contrario. Es cierto que las entidades financieras van a sufrir, pues como todos los sectores, pero tendremos que hacerles ver que hay que enfocar la inversión hacia aquellos sectores productivos que puedan ayudar a sacarnos de esta, ¿no? Y yo, poniéndome la gorra de Asprima, es que desde el primer momento, desde verdad que ha sucedido esto de la pandemia y como al fin y al cabo pues tenemos relación a través de CEIM, de COE, con el resto de sectores empresariales, pues ahí te das cuenta que verdaderamente esta crisis es una crisis que a lo mejor para nosotros es coyuntural, pero para muchísimos sectores muy potentes que aportan mucho a nuestro PIB, es una crisis estructural, que tiene vamos, es que no me quiero no quiero ponerme, porque no me toca ponerme en cómo lo van a intentar solucionar ellos salir de ese problema. Entonces ahí es donde yo digo que desde el punto de vista de responsabilidad del sector, yo firmemente la tengo. Creo que debemos sacar ahora, ¿sabes? Sacar pecho y decir, ahora somos nosotros, ya Los que tirasteis vamos a ayudar a la vosotros, sociedad. turismo, ya tirasteis de nosotros en el 2008, cuando pues nuestro sector quizá se había sobreendeudado, había sobreproducido. Ya tirasteis vosotros entonces del país, pues dejadnos que ahora, y es que yo soy una firme convencida que podemos tirar nosotros, porque es que además se juntan muchos factores que nos abocan a ser ese catalizador de impulso económico para recuperar nuestra actividad. Sin embargo, Carolina, sí que acabamos de comentar con tu otro gorro que la demanda ahora mismo está bajando. Yo creo que no sois los únicos que lo estáis viendo. Eso también va aparejado con que muchas de las promotoras están ralentizando su nivel de nuevas promociones y están yendo un poquito más cautos a ver qué pasa, a ver qué no pasa, el tipo de producto, el rediseño, etcétera. Eso va a hacer que el número de operaciones general, no sé si ahora estamos en las 80.000, 80 y pico mil, baje. Eso evidentemente, si saco menos promociones y además hay menos compradores, el nivel de operaciones evidentemente estoy hablando de obra nueva, baje. Eso hará que sea que obtener la financiación, aunque el banco la dé, sea muy selectivo a la hora de decidir a quién la da, ¿no? Y ahí en esas dos ruedas yo creo que sí que es posible que veamos alguna connotación de, bueno, pues prefiero dar la financiación a quien me lo puede asegurar más y a no quien me lo puede asegurar menos, ¿no? Entonces yo sí que creo que tiene que haber un gran reto para el promotor mediano y el promotor pequeño para esa financiación. Y no porque culpa del banco no vaya a dar el crédito, sino porque a lo mejor no lo da a quien tú quieres, ¿no? Sí, pero fíjate que cuando yo hago este planteamiento de ser catalizador, o sea, yo creo que hay que hacerlo no mirándonos al ombligo del sector como es ahora, cómo está estructurado, porque siento decir que el sector ahora es una décima parte de lo que el sector históricamente ha sido en este país. O sea, es un sector productivo, el promotor constructor, es un sector productivo que se tiene que medir su potencia en virtud de la producción anual, ¿no? Entonces, es un sector que históricamente, desde los años 60, ha producido una media de 250.000 viviendas anuales y es que llevamos 10 años en que no llegamos ni... Entonces, por mucho que queramos decir que nos hemos recuperado, que es un sector, la recuperación no llegará hasta que recuperemos esa media habitual de producción de vivienda. Dicho esto, no creo que esto pase porque cada uno haga la guerra por su cuenta, a ver si yo puedo conseguir esa financiación tan escasa de conseguir. No, yo creo que esto verdaderamente es un planteamiento de decir, si queremos convertirnos en ese catalizador, ¿qué somos? Un sector que
que nuestro gran valor añadido en este momento es la posibilidad de absorber la gran cantidad de desempleo que se va a generar, porque las caídas de PIB siempre generan una importante cantidad de desempleo. Una caída del 12% del PIB es que no sé exponencialmente cuánto desempleo puede generar. Y al final genera un desempleo precisamente en sectores que no puede reconducir hacia otros sectores que a lo mejor sí que van a ir medianamente bien, pues el sector tecnológico, ¿no? Porque no ese desempleo no va a ser reconducible hacia ese tipo de actividad. Sin embargo, sí que es muy reconducible hacia la construcción, con una acción muy clara y con un trabajo muy duro por parte, por ejemplo, de la Fundación Laboral de la Construcción, para reconvertir verdaderamente desempleo y atender a un sector que genera mucho desempleo y que hace paraguas de mucha pyme, de muchísima pyme, que es al fin y al cabo el 80% de las empresas de este país. Entonces, ¿qué necesitamos? O sea, porque no se trata de construir por construir para generar empleo, eso no nos salva de nada. Pero es que se dan dos situaciones muy importantes que sí que marcan la necesidad de construcción en este momento en España, ¿no? Una, y muy importante, que llevamos años anunciándola, que es la falta, la escasez de vivienda a precio asequible, la crisis que está generando de acceso a primera vivienda por parte de los jóvenes y por parte de las clases medias, la crisis social que genera por la no creación de hogares, la crisis por el descenso de la natalidad, en fin, se puede enfocar hacia la construcción de vivienda a precio asequible y se puede enfocar también hacia el necesario cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. O sea, este confinamiento nos ha dado para ver que la gran cantidad de infravivienda que tenemos porque a lo mejor tú no te das cuenta de que vives en una infravivienda hasta que tienes que vivirla 24 horas al día, ¿no? Y sin salir. Y a lo mejor te da igual vivir en una infravivienda porque vas solo, pero cuando tienes que vivirla te das cuenta de todas las carencias que tiene. Lo que no tiene sentido es que se vuelquen las tintas sobre la obra nueva exigiendo unos parámetros altísimos y unos estándares de eficiencia energética y de calidad arquitectónica cuando luego no se hace nada sobre la vivienda existente, que es el grueso, porque dado que producimos poquísima vivienda de obra nueva, seguimos teniendo un parque que además cada vez se va envejeciendo más, un parque de vivienda. Entonces hay que, otra rama de generación de empleo, desde luego, tiene que ser la rehabilitación y la regeneración urbana. Además de los fondos europeos, lo único que puede captar nuestro sector son los fondos europeos destinados a la regeneración urbana y a la rehabilitación. Entonces, yo lo que digo es que, pensando en nuestro sector como impulsor de generación de empleo y sabiendo que esa generación de producción tiene dos objetivos que además son cruciales, uno, para solventar la crisis de acceso a vivienda con todas las connotaciones sociales que sabemos que tiene, y dos, con toda la rehabilitación y regeneración urbana necesaria, pues la verdad, ahí es donde digo, yo es que ahí me entra la responsabilidad y digo, me quiero convertir en ese catalizador. Ahora, para eso, ¿qué necesito? Necesito una colaboración brutal de las administraciones públicas, especialmente para lo que es rehabilitación y regeneración urbana, pero también en lo que es la producción de vivienda a precio asequible, porque la administración, como interviene muchísimo en el urbanismo, en todo el proceso urbanístico, puede hacer mucho para rebajar esos costes de producción. Fundamentalmente y sobre todo con el tema de la gran cantidad de suelo que tiene y que no pone en el mercado, ¿no? Y que en el fondo... Ahora ya parece que sí lo estamos Bueno, empezando. yo aquí en confidencia no veo que están un poco perdidos con cómo lo están planteando. O sea, veo imposible que capten con esos planteamientos a la iniciativa privada. Son planteamientos más políticos que... Pero bueno, si quieres luego me preguntas sobre eso, que también te contaré mi porque opinión. además nos quedamos sin tiempo, Carolina. Pero bueno, básicamente es eso, Alberto. Yo verdaderamente creo que con colaboración de las administraciones públicas y de las entidades financieras sí que podemos reactivar verdaderamente este sector. No pensar solo en, pues las cotizadas, porque al final es una producción mínima que eso no va a ayudar a absorber desempleo. Yo me quedo con una serie de ideas en tu gorro promotor dentro de los tres estadios de comercialización, ¿no? Los contratos, las reservas y las
y el pase de reserva de contrato y las nuevas Y la reservas, reserva. parece ser que las nuevas reservas ya en septiembre sí que se está viendo un poco que la gente está un poquito más expectante, ¿no? Y sin embargo, pues en los otros dos estadios parece que las cosas no han sufrido en demasía, ¿no? En cuanto al otro gorro promotor, en este caso agregador como Asprima, sí que parece que lo que quiero entenderte es que el sector nos encontramos con fuerzas y con ganas de esta vez de dar un paso para adelante y en vez de ser el patito feo que hemos sido tantas veces porque se han empeñado en hundirnos por todos los lados, en este caso a lo mejor podemos coger la espadita, ¿no? Y ayudar, no ser los únicos salvadores porque por lo que te he entendido no es algo del sector, sino que necesitamos la colaboración de administraciones públicas, entidades financieras y sector político en general, etcétera. Entonces, me quedo con esa idea. Agradecerte muchísimo, muchísimo tu tiempo, que como siempre es imposible pillarte. Por eso he tardado un poquito más en entrevistarte. Muchísimo y muchísimas gracias por estar siempre ahí, Carolina. Bueno, muchas gracias a ti, Alberto, que estas iniciativas siempre, ahora que ya no nos juntamos tanto, ¿no? Y no tenemos que es una pena, la verdad, porque es fundamental el networking. Pero eso es que llevas sin invitarme a un café un montón de tiempo, pues es normal que no nos juntemos. Ahora que no nos invita otro, o nos movemos nosotros o es imposible. No, pues muy bien, esta iniciativa está estupenda. Sí, Por sí. supuesto que sí. Muchísimas gracias, Carolina. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Alberto. Venga, un beso. Hasta luego.